Sofía Vernon. Estudió la maestría y el doctorado en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Ambas tesis las realizó con la dirección de Emilia Ferreiro, de quien fue auxiliar de investigación y parte de su seminario permanente durante varios años. Trabajó en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde impartió clases en licenciatura, maestría y doctorado, diseñó programas educativos de posgrado, fue líder en su línea de investigación y dirigió alrededor de 20 tesis de posgrado. Tiene experiencia en el trabajo con maestros y en el diseño de propuestas educativas en México. Actualmente trabaja en la Escuela Mashey en Querétaro, México. Hola, buenas tardes, soy Sofía Vernon y de antemano me disculpo por la voz. Tengo gripa desde hace varios días y todavía no estoy bien, entonces me va a salir un poco horrible. Pero bueno, hace muchos años cuando empecé a trabajar con Emilia Ferreiro, por ahí de 1980, después de una invitación de mi maestra Yolanda Corona, yo era un estudiante de licenciatura con muchas ganas de aprender. No sabía a lo que me estaba metiendo ni entendía absolutamente nada, pero yo estaba muy emocionada de trabajar con Emilia y muy dispuesta a trabajar. Los sistemas de escritura era un libro todavía relativamente nuevo. La tarea del equipo del cual yo formaba parte tenía la encomienda de investigar si los adultos tenían hipótesis semejantes a las de los niños. Obviamente me puse a leer el libro y recuerdo lo difícil que me pareció. Realmente, viendo hacia atrás, creo que me tardé años en entender lo más fundamental. En esta ocasión yo voy a resaltar o hablar de dos aspectos que están obviamente entrelazados y uno tiene que ver con la idea de desarrollo o de adquisición y la segunda con el marco conceptual desde el cual trabajó Emilia Ferreiro. Desde la primera lectura de los sistemas de escritura pude constatar lo que es fácil de ver, que los niños piensan y actúan de una manera muy distinta a la manera adulta. Son ocurrentes, son simpáticos y realmente muy extraños de repente desde nuestro punto de vista. Ferreiro, siguiendo el marco teórico de Jean Piaget, con quien estudió, se hizo la tarea de investigar las ideas que se hacían los niños y las niñas alrededor de este proceso de alfabetización y por qué se hacían esas ideas. Y aquí es donde lo encantador y lo simpático se reemplaza por lo interesante y lo complicado. Hoy día, la mayor parte de los maestros tienen información sobre este proceso y cómo los niños pasan de unas escrituras indiferenciadas, escrituras silábicas y luego alfabéticas. Todos dan por hecho que eso es verdad. Nadie, en realidad, cuando menos en México, nadie se atreve a cuestionar o a preguntar siquiera lo que no entienden, porque sienten que los maestros ya tienen que tener esa información muy dominada. Es una lástima porque realmente siempre hay preguntas, siempre hay cosas sin resolver, siempre hay cosas que no entendemos y aprender siempre supone pues interacción y trabajo, a veces dolores de cabeza, aunque sea fascinante. Pero bueno, la primera cosa que yo quiero mostrar, o bueno, más bien aludir, es que hay ideas y reglas sistemáticas. Y bueno, estos niveles de los que hablamos, silábico, presilábico, etcétera, parecerían ser algo curioso que aparece mágicamente uno tras otro. Muchas personas piensan que pasar de uno a otro es cuestión de tiempo o de madurez. Otros piensan que es cuestión de saber más letras o de recibir más estimulación, de hacer más planas, de tener más ejemplos por parte de los adultos. Pero, sin embargo, desde el inicio de las investigaciones de Emilia Ferreiro y las otras investigadoras
que compartían el trabajo, quedó muy claro que ni la madurez, ni la edad, ni el conocimiento del trazado, la forma de las letras era lo central. De hecho, los adultos analfabetos que estudiamos en ese entonces sabían muchas más letras y contextos de escritura que los niños entrevistados en las otras investigaciones, pero aún así sus escrituras podían mostrar niveles previos al alfabético con una organización muy parecida a la de los niños. Y esto es muy interesante. Desde el marco conceptual en el cual trabajaba Emilia Ferreiro, cada uno de estos niveles, presilábico, silábico, etcétera, evoluciona adentro del nivel, no nada más evoluciona para cambiar a otro nivel, sino hay una evolución dentro de cada nivel y se constituye en cada uno un sistema de escritura en donde cada letra, cada elemento tiene un valor determinado que le permite interactuar con las otras letras o elementos de ciertas maneras. Esto suena muy en chino, pero espero que se aclare. Es decir, en cada uno de estos niveles o cada uno de estos sistemas o esquemas de asimilación, si queremos hablar en términos piagetianos, hay reglas claramente definidas y estos esquemas, el conjunto de estos esquemas, le dan una manera al niño de interpretar el mundo, de interpretar, en este caso, las escrituras y una manera de accionar, de hacer las cosas. O sea, le da una manera específica de leer o de escribir. Por ejemplo, los niños con una hipótesis silábica estricta otorgan a cada letra la posibilidad de representar una sílaba oral. Vamos a ver un ejemplo. Es decir, son niños que han construido una hipótesis fonetizante y por lo tanto hacen corresponder un trozo de sonoridad con una letra estrictamente. Y por lo tanto escriben de manera sistemática una letra, en este caso, por cada sílaba de la palabra oral. Y también leen de esta manera, ¿no? Entonces, eh, Caperucita Roja, esa es una escritura silábica muy evidente. Érase una vez Caperucita, ¿no? Hay ejemplos en español, en portugués, en italiano, clarísimos de este tipo de escritura. La cosa es que provoca los cambios de un nivel a otro. En, Cuando el sistema es, y voy a seguir con el ejemplo, un sistema de escritura silábico, la regla principal es una letra por cada sílaba, pero hay algunas reglas, otras reglas que operan de manera simultánea y que restringen las posibilidades de relación entre las letras. Y, por ejemplo, la idea de que no puede haber varias letras iguales juntas, que también ha sido llamada la hipótesis de variedad interna, o que una escritura debe llevar cuando menos una cierta cantidad de letras, generalmente alrededor de tres, que también ha sido llamada hipótesis de cantidad mínima. Y una tercera, que es que una palabra, o sea, escrita como el niño cree, no puede ser igual que una palabra distinta escrita. Es decir, eh, tiene que haber alguna diferencia cualitativa o cuantitativa o ambas al mismo tiempo para que efectivamente el niño acepte que ahí dice lo que él dice que dice, ¿no? Estas reglas fundamentales que coexisten en el nivel silábico junto con la idea de una letra por cada sílaba fueron fundamentales para que los niños crearan o construyeran la hipótesis silábica y salieran del nivel presilábico.
Eh, pero cuando estamos en el nivel silábico, también constriñen o limitan a la hipótesis silábica o al esquema silábico y lo hacen entrar en problemas. Se crean zonas de dudas, zonas en donde hay contradicciones, hay lagunas. Por ejemplo, si el niño con escrituras silábicas que privilegia el uso de vocales pertinentes, tendría muchas dificultades para escribir algo como agua. Si escribiera agua con dos As, como aquí, transgredería las hipótesis de cantidad mínima y de variedad interna, ¿no? Pero también podría chocar con el requisito de que palabras distintas deben escribirse de manera diferente. Por ejemplo, si quisiera escribir falda o taza, probablemente también las escribiría con dos As y eso va a crear una contradicción. Los niños no aceptan, disculpen, pero pasó un heladero. Bueno, por ejemplo, las escrituras de palabras como sal o gol pueden ser muy complicadas porque son monosilábicas y a veces los niños tratan de resolver el dilema de poner una sola A, poniendo dos o incluso tres y dividiendo y haciendo corresponder una parte de la sílaba a cada una de estas vocales, como sa, al o sa, a, al o go, ol, ¿no? Eh, es decir, tienen manera de solucionarlo, pero existen problemas. Los niños se pueden empezar a sentir incómodos o cuando menos momentáneamente. Y quiero que recuerden esta porque después la voy a retomar. Está en rojo, que no es propiamente, no es lo más común en una escritura silábica, pero después vamos a platicar de ella. Eh, por este tipo de problemas, como no aceptar una sola letra o letras repetidas o esta posibilidad de que varias escrituras acaben siendo escritas de una manera igual, aunque sean palabras distintas. El cambio de el cambio de los esquemas es necesario, ¿ya? Y siempre va a haber cambio y adaptación. El pediatra de mis hijos decía que crecer nunca es fácil y aquí tampoco. En el desarrollo, los niños enfrentan muchos obstáculos y desarrollarse significa adaptarse y resolver problemas. Un mismo esquema se va ajustando a los problemas que va enfrentando y a veces el niño puede simplemente ignorar el problema y hacer como que no existe y escribir con una, por ejemplo, y decir que está bien, que está bien, que está bien. Otras veces puede como hacer parches, por así decirlo, usando, por ejemplo, un comodín, eh, como los que ha explicado brillantemente Quinteros, o pueden usar una letra que creen diferente, aunque sea la misma, como una minúscula o mayúscula en lugar de la otra. Por ejemplo, las posibilidades podría ser agua, pensando que estas dos son distintas, ¿no? Eh, Efectivamente podría buscar y encontrar la U, que sería pues como algo muy bueno. Agua, que no es tan común porque está en posición no acentuada. Pero de alguna manera estos ajustes permiten por un periodo de tiempo seguir escribiendo y leyendo de una manera cómoda, de la manera en que sabe hacerlo, en este caso, de una manera silábica. Hay muchos factores que pueden causar problemas, que pueden desequilibrar o perturbar un esquema en un momento dado. Estas que hemos mencionado son razones internas, son las propias reglas o creencias de los niños, el mismo sistema el que tiene algunos
como problemitas internos y que hace que todo el tiempo se esté enfrentando a este tipo de cosas. Pero también puede haber perturbaciones externas. Cuando la maestra, la familia o los compañeros dicen algo o cuando leen y escriben algo que no checa con las hipótesis del niño y que hace que entre en duda o que no le o que vea que no le está funcionando muy bien, ¿no? Eh, Llega un momento en esta historia de las perturbaciones y de los ajustes en donde resulta imposible seguir haciendo ajustes pequeñitos, porque las contradicciones y las lagunas se vuelven muy frecuentes y imposibles de ignorar. Empieza a resultar muy difícil leer o escribir y poco a poco los niños empiezan a buscar alternativas de solución más sostenibles. Por ejemplo, en este ejemplo, la posibilidad de la escritura de agua marcada en rojo marca un desprendimiento pequeño a la regla de una letra por sílaba. Y ahí encuentra un elemento intrasilábico, o sea, la misma segunda sílaba, que permite crear una cosa intermedia, una diferenciación y colocar una U, ¿no? Eh, Esta posibilidad marca un desprendimiento, entonces, de poner una letra por sílaba y también significa encontrar este pequeño elemento, la U, que antes hubiera pasado desapercibido. Es decir, la necesidad de romper esta de reintroducir variedad después de un tiempo, como que va empujando a los niños a descubrir maneras de romper la sílaba y poder representar algo más que la sílaba. Ujú. Otras, otros pedacitos de la sílaba, digámoslo así. En realidad, este va a ser la única vía posible de solución para resolver las limitaciones que el mismo sistema silábico o el esquema silábico impone a los niños, porque resuelve el problema de la variedad, de la diferenciación entre palabras y de cantidad mínima. Sin embargo, la construcción de esta nueva hipótesis, en la que la sílaba puede ser, por así decirlo, desmenuzada, requerirá rehacer el sistema y establecer un nuevo orden. Y esto quiero resaltarlo siempre. eh, Siempre que hay una reorganización, se parte de lo anterior, pero ya no estamos hablando de lo anterior. Es como hablar de del Renacimiento y luego de la Ilustración. Para los que gustan de la historia, pues es probable que la Ilustración no hubiera podido ser si no hubiera habido un renacimiento anterior, pero pues no es lo mismo, es otra manera de ver la vida, otra manera de, de todo, ¿no? Entonces, bueno, estos son ejemplos de lo que pueden hacer los niños cuando en esta nueva manera de operar les cuesta mucho trabajo y toma muchísimo tiempo construir esta visión de la sílaba como algo más, como no una unidad, sino como algo que puede ser divisible. Realmente es un, un proceso muy interesante que hemos estudiado varios, o sea, Celia Zamudio, yo, varias personas y que resulta muy interesante. Eh, lo más importante y lo más interesante tal vez en el estudio de la adquisición o en el estudio del desarrollo y también lo más relevante para la enseñanza son los mecanismos de transición entre un esquema y otro, entre unas ideas sistematizadas y otras.
Ese ha sido gran parte del trabajo del equipo de México, con los trabajos de Celia Díaz, de Graciela Quinteros, de Celia Zamudio e incluso los míos. Em, la naturaleza de los cambios hacen que no podamos enseñar a un chico, ahorita no puedo ahondar en esto, pero sería imposible enseñar a un chico a ser presilábico o a ser silábico o a ser... Estos esquemas no pueden ser enseñados ni entrenados en la escuela porque tienen una lógica y esa lógica la tiene que construir el niño a partir de un trabajo muy intenso de resolución de problemas. Sin embargo, entendiendo los modos de organización y los mecanismos de cambio, los maestros pueden diseñar intervenciones que vayan provocando pequeños desajustes. Por eso es que conocer parte de la investigación, cuando menos sobre los procesos de adquisición, es tan importante para poder ser un buen maestro. Para lograr buenas intervenciones, los maestros deben conocer qué saben los niños y sobre todo debe poder calcular qué señalamiento, qué palabra, qué pista puede hacer para que el niño vea un problema o se le presente un problema al chico o al conjunto de chicos. O lograr que un chico lo haga, o sea, desequilibre un poco a otro chico, ¿no? Es muy fácil, muy entretenido, si la maestra o el maestro conoce un poco la teoría y si puede observar y si tiene una buena capacidad de observación de sus alumnos. Pero la capacidad de observación tiene que ver con este conocimiento y este marco teórico que podemos tener en la cabeza. Incluso muchas veces en la interacción con otros chicos, los mismos niños intervienen de manera muy espontánea y muy efectiva, creando un ambiente que promueve el avance de todos. Y yo creo que los equipos argentinos y brasileños han hecho un trabajo muy, muy extenso a este respecto. Eh, Más importante para mí es este marco teórico del cual estoy hablando y que constituye como algo que nos permite ver, actuar, interpretar de una cierta manera. Para mí, cuando menos, los trabajos de Emilia Ferreiro, Piaget y, y todos los que le siguieron o los acompañaron, eh, es un marco de referencia muy sólido a través del que yo puedo entender el mundo y entender y situarme en la psicología y en la didáctica. Es lo que me permite comparar, establecer relaciones lógicas con otras teorías, tomar postura. Eh, yo, la verdad, no creo en prohibiciones teóricas. Yo creo que no hay gente prohibida que no debamos leer, ni que haya malos en la educación y en la psicología, porque los fanatismos no llevan a nada y todo mundo nos puede enseñar algo. Pero leer, comparar, sopesar, enseña mucho, pero para poder hacerlo y no creerse todo lo que uno va encontrando en el camino de manera indiscriminada, es indispensable tener ciertas guías y un criterio construido que pueda, para poder encontrar semejanzas y diferencias entre teorías, relaciones causales, en fin, buscar los orígenes de algo que vemos. A lo que voy es tener un marco teórico de referencia, abre las posibilidades y permite mantener el orden, la calma y cuando menos da las bases para encontrar una calma más estable cuando entramos en duda y cuando empezamos a hacernos bolas y a confundirnos. Creo que para
los investigadores, para los psicólogos, para los maestros, tener claras las ideas y estas, qué son estos esquemas, cuáles son estos modos de organización, cómo se pasa de uno a otro, cuáles son esos mecanismos de cambio, es probablemente lo más importante de saber, porque es nuestra guía y nuestra tranquilidad. Muchas gracias a todos y otra vez disculpas por mi voz y espero que les haya servido de algo. Nos vemos.